Buenos días, la clase de hoy prácticamente es una clase de repaso que haremos del curso de biología. En biología, si nosotros nos damos cuenta, nosotros vimos varios temas, como lo son los cromosomas, como el ADN, cómo está conformado, y cómo es que cada uno de estos cromosomas traen información, y esta información hace que el aspecto de las personas sea original, sea único. ¿A qué me refiero con esto? En el cuerpo humano hay 22 cromosomas y un cromosoma especial que es el que le da la sexualidad a una persona. Entre estos 22 cromosomas, un cromosoma trae la configuración de si va a ser blanco o va a ser morenito. Otro cromosoma va a traer el color de los ojos. Otro va a ser si va a ser alto o va a ser normal, va a ser medio o va a ser bajito, y así sucesivamente. Cada uno de estos cromosomas traen una información hereditaria en cierto punto. Y me voy a enfocar ahorita en el cromosoma número 23, que es el cromosoma que da la sexualidad en las personas, o el género o el sexo de las personas. Por ejemplo, las mujeres en el cromosoma número 23 van a tener un par de cromosomas tipo X. Y los hombres tienen un par de cromosomas X y uno Y. Entonces, por eso es de que las personas, por medio de la ciencia, pueden decir de que hablando científicamente, no para poder traer un conflicto o algo por el estilo, pero científicamente no existen las personas transexuales, no existen las homosexuales, no existen lesbianas y todo esto. Solamente existen dos géneros de personas, que son los géneros masculino o femenino. El masculino se identifica por el par de cromosomas 23, un X y otro y un femenino que es que ambos cromosomas son X. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando las personas vienen y van a engendrar un hijo, la mujer, como ya hablamos, va a dar uno de sus cromosomas para formar al nuevo ser. Pero si ustedes se dan cuenta, la mujer solo puede dar X. Y el varón puede elegir, bueno, no es de que yo voy a decir, ahorita le voy a atinar a un niño o ahorita a una niña. No, no se puede. Pero el hombre puede dar ya sea un cromosoma X o puede dar un cromosoma Y. Entonces, el que define el sexo del niño es el varón, o sea, el papá. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes han visto problemas en la sociedad donde hay muchas mujeres maltratadas por el esposo, diciéndoles de que ellas son las culpables de no darles un varón, cuando están totalmente equivocados. Porque prácticamente el que da el varón es la semilla del hombre. ¿A qué me refiero con esto? En el óvulo de la mujer existen los dos cromosomas X. Y en el espermatozoide del hombre vale el cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, el espermatozoide es el que va a definir el sexo del bebé. Entonces, es bueno conocer esto porque en las sociedades muchas veces, por el machismo, creen que las mujeres son las responsables de no poder engendrar un varón cuando no es así. El responsable de poder engendrar un varón es el hombre. Entonces, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver esta primera clase que era sobre los cromosomas. ¿Dónde está la pantalla? Creo que es esta. No, no es esta. Permítanme, chicas. Es esta. ¿Ya apareció ahí la pantalla de biología del 19 de junio? ¿Heidi o Jessica? Sí, profe. Ah, bueno.
En el 19 de junio nosotros podemos ver el entrecruzamiento cromosómico, que fue la clase que dimos ese día. Acá nosotros podemos ver cómo es que están formados los cromosomas, lo que les estaba diciendo. Cada par de cromosomas están constituidos por una parte paterna y una parte materna. Y así sucesivamente nosotros podemos ir viendo cómo se van formando estos pares de cromosomas. Por eso es que muchas veces un niño se parece más al papá o se inclina a parecerse un poco más a la mamá. O pueden decir, ah, es que tiene la altura del papá, la forma del cuerpo del papá, la complexión del papá, pero los ojos son como los de la mamá. Ahora, ¿por qué? Por la combinación de cromosomas que están surgiendo al momento de formar un bebé. Esta gráfica nos dice prácticamente cómo es que se van formando o cómo es el entrecruzamiento o no entrecruzamiento de los cromosomas y cómo es que se van formando los pares cromosómicos. Ahora, entre todo esto también existen ciertas mutaciones que pueden existir en la formación de un nuevo ser. Obviamente no estamos hablando solamente del ser humano, porque también pueden existir mutaciones en todos los seres vivos, ya sea plantas, animales y todo lo que tenga que ver con vida. Yo no sé cuántos de ustedes han visto o han ido a circos donde supuestamente presenta fenómenos. Una serpiente de 2 cabezas, un hombre de 2 cabezas o así sucesivamente. ¿Eso a qué se debe? A mutaciones que se están creando en la formación de un bebé. Ahora, entre todo esto, existen mutaciones beneficiosas y mutaciones dañinas, como por ejemplo, algunas mutaciones tienen un efecto positivo en el organismo en el cual ocurren. Se llaman mutaciones beneficiosas. Estas generan nuevas versiones de proteínas que ayudan a los organismos a adaptarse a cambios en su ambiente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos ahora con todo lo que está pasando con lo del COVID-19? Nosotros necesitamos que nuestro organismo comience a mutar en cierta forma. ¿Mutar en qué sentido? En que comience a desarrollar defensas o anticuerpos que ayuden a erradicar el coronavirus y en dado caso nosotros nos contagiamos. Yo no sé cuántos de ustedes saben qué es una vacuna. Heidi, ¿tú sabes qué es una vacuna? No, profe. Jessica, ¿tú sabes qué es una vacuna? Jessica. Bueno, Es prácticamente algo que genera inmunidad, ¿no? Para el algo que organismo, para el genera, cuerpo, lo que sea. sirve para eso, pero una vacuna prácticamente es un virus modificado en un laboratorio. Entonces ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué supuestamente va a ser bueno para nosotros? Porque es un virus. ¿Ustedes han escuchado también del veneno, de los antídotos del veneno de serpientes? Estos antídotos son creados o son generados del mismo veneno de una serpiente. Por eso es que hay muchos zootécnicos o muchos veterinarios, dependiendo de la especialidad que ellos tengan, que van en busca de serpientes o de animales venenosos, no para matarlos, sino para extraerles el veneno. Y esto es demasiado caro. Ahora, ¿por qué? Porque si les extraen el veneno, ellos con esa toxina la pueden modificar para crear un antídoto. Y eso mismo es lo que sucede con las vacunas. Toman los virus, estudian el virus y comienzan a analizarlo y a modificarlo hasta crear un virus que no sea dañino para el ser humano y poderlo
inyectar en el ser humano. Ahora, esta es una mutación beneficiosa. ¿Para qué sirve esto? Ese virus entra en nuestro organismo y nuestro organismo comienza a reaccionar de una manera natural, que es natural del hombre, creando anticuerpos y fortaleciendo el sistema inmunológico del hombre. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando uno se infecta o se infecta de forma natural, así como todos los irresponsables que andan sin mascarilla, que andan sin distanciamiento social ahorita en nuestra sociedad? Todos los que se han curado o todos los que han sido, sí, curados, recuperados, perdón, han desarrollado de cierto modo anticuerpos que si se vuelven a infectar con este virus, el cuerpo ya sabe cómo reaccionar y cómo autocurarse a los síntomas que este virus está causando. Pero mientras tanto, el hombre no se ha enfermado, no sabe cómo reaccionar ante estos virus. En la antigüedad, en el siglo XIX o el siglo XVIII, hubieron muchas pestes, la peste negra, el sarampión, la viruela, la fiebre y un montón de pestes que existieron. Que ¿por qué no se dan ahora? ¿Por qué no siguieron? ¿Por qué no siguió la peste negra? ¿Por qué ya no siguió el cólera? Bueno, de hecho hay cólera, pero ya no se escucha, o ya no se escucha de estos brotes de viruela que acaban con grandes cantidades de población. ¿Por qué no se escucha? Porque ya existe una vacuna que el hombre, que inyecta a otros hombres prácticamente para crear defensas contra estas enfermedades. ¿Qué es lo que sucede entonces con el coronavirus? Hasta que no salga una vacuna, el coronavirus en cierto punto puede llegar a ser mortal en ciertas personas. Por eso es que muchas personas se han estado muriendo por esta enfermedad, porque su sistema inmunológico no es tan fuerte como para soportar este virus, mientras que otras personas desarrollan estos anticuerpos de forma natural y pueden sobrevivir a este virus, se recuperan y quedan con una vida totalmente normal, se puede decir. Ahora, pero como toda gripe, no quiere decir que una vez y ya no le va a volver a dar, así como el sarampión o como la varicela. Yo no sé si a ustedes ya les dio varicela, que es cuando ustedes se llenan de ronchitas en todo el cuerpo. Ay, no, no, profe, yo no. A mí sí, a mí sí A ya ti me ya te dio, a mí también ya me dio. Ujú. ¿Qué tal, Juan Marcos? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo no sé si a ti ya te dio varicela. Buenos días, profe. Sí, también. Bueno, y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ya se acercan a alguien con varicela, ya los papás están así como, no importa, que se vaya con ellos. ¿Por qué? Porque una sola vez da la varicela científicamente, ¿verdad? Bueno, y esto es lo que sucede con tipos de virus, con los tipos de virus. Y por eso es que tienen que realizarse mutaciones beneficiosas. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas dos mutaciones? Mutaciones en muchas bacterias que les permiten sobrevivir en presencia de antibióticos. ¿Eso es beneficioso para el hombre? No, beneficioso para las bacterias. Por eso también dice que cuando uno se enferma, uno tiene que comenzar a consumir medicinas leves o livianas. Porque si uno viene y instantáneamente comienza a consumir antibióticos muy fuertes, puede que el virus sobreviva y se fortalezca. Y después ya no van a haber antibióticos que curen a estas personas. Y puede que estos virus se conviertan en mortales. Por eso es que cuando ustedes vayan a una farmacia, tienen alguna medicina, no se tiren directamente antibióticos, sino comiencen a comprar algo leve para ver si les funciona. Si esto no les funciona, gradualmente entonces
tienen que comenzar a consumir medicamentos o antibióticos un poco más fuertes. Obviamente, para poder hacer eso, tienen que tener conocimiento sobre esto. Y prácticamente un médico, un doctor, puede tener ciertos conocimientos, pero son conocimientos básicos. Por eso es que hay diferentes ramas en la medicina. Y en este caso, alguien que pueda recetar estos antibióticos o este tipo de medicamento, tiene que ser un químico biólogo o un químico farmacéutico, que ya tenga mayor relación con esto, con estos tipos de enfermedades, para ellos comenzar a dar o poder recetar medicamentos aptos para que cada uno de nosotros nos podamos curar. Número 2, hay una mutación única que ocurre en personas de una pequeña ciudad en Italia. La mutación nos protege de desarrollar arteriosclerosis, que es una peligrosa acumulación de células grasas en los vasos sanguíneos. Incluso se ha identificado a las personas en las que la mutación apareció por primera vez. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han visto que la comida italiana es muy grasosa. No porque tenga mucho aceite, no porque tenga muchos lípidos en cierto punto, de grasas animales o grasas vegetales, sino porque la comida italiana depende mucho de leche, de quesos, en general de lácteos. Y si ustedes se dan cuenta, los lácteos son grasas, son lípidos. Entonces, si la comida italiana es muy grasosa, las personas comienzan a mutar, se puede decir, para adaptarse al tipo de alimentación que están consumiendo o que es normal en ellas. ¿Por qué es que cuando europeos vienen a Latinoamérica pasan a veces hasta 15 días enfermos del estómago? Por el tipo de comida que se consume en Latinoamérica. Nosotros podemos estar acostumbrados a ciertas bacterias, a ciertas grasas, a ciertas proteínas o independientemente de los componentes de la comida, que nuestro cuerpo lo tolera. Pero vienen otras culturas y vienen acá a Latinoamérica y se alimentan de esta manera, lo primero que van a hacer es tener una reacción estomacal o intestinal. Por eso es que esas personas se enferman. O posiblemente que nosotros vayamos a otro país, consumamos la comida y nos haga mal también. Si nosotros vamos a México, por ejemplo, vamos a la provincia de vamos a Guadalajara. En Guadalajara venden unas tortas. Yo no sé cuántos han comido tortas, pero las tortas son ricas. Pero en Guadalajara hay un lugar especial, no sé cómo se llama este lugar, donde venden una torta ahogada, le llaman. ¿A qué se refiere? No solamente es la torta, los aderezos, todos los componentes de la torta, sino cuando la torta está preparada, la sumergen en una salsa picante. Y ya sumergida es como que la remojaran y así remojada se la sirven a uno. He conocido muchos amigos que han dicho que esta comida es deliciosa, es muy rica, pero que han tenido cierta reacción en los intestinos. Entonces, que les provoca ardor, les provoca dolor. Ahora, ¿por qué? Por el exceso de picante. Entonces, nosotros podemos ir a México, nos podemos enfermar del estómago por el exceso de picante o el exceso de grasa, pero porque nuestro organismo no está adaptado a lo que ellos están acostumbrados. Entonces ellos pueden decir es que nuestro estómago es estómago de hierro. Pero ¿qué pasaría entonces? Solo como ejemplo, si un mexicano que está acostumbrado a esto se va a otra parte del mundo y se enferma el estómago, prácticamente él está adaptado a un territorio, a una cultura, y su cuerpo está mutado para estar bien en esa cultura. Pero eso no quiere decir que vaya a estar bien en otro lado,
Por eso es que las personas se pueden enfermar de ir de un lado a otro. Sigamos con mutaciones dañinas. Dice, imagina hacer un cambio al azar en una máquina complicada como un motor de un automóvil. La probabilidad de que el cambio al azar mejore en el funcionamiento del automóvil es muy pequeña. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden decir, yo tengo mi carrito, mi Honda Civic, que es motor de 1.6 litros o 1600 centímetros cúbicos de motor, que tiene una capacidad, por ejemplo, de 115 caballos de fuerza. Obviamente, estos automóviles están diseñados para este motor. La caja de cambios está diseñada para la potencia de este motor, al igual que el diferencial que transmite la fuerza a las ruedas. Incluso la carrocería del carro está diseñada para la potencia de ese motor. Pero ¿qué pasaría si yo vengo y digo, no, yo quiero que mi carro vuele, quiero que mi carro sea súper rápido? Y voy y compro un motor de un Chevrolet, de un 432, ¿cómo se llama este? 433 o 432 creo que se llama, que es de 8 cilindros, tiene hasta 400 caballos de fuerza, es una mole de motor. ¿Qué pasaría si yo se lo pongo a mi carro? Primero, no va a caber en el compartimiento del motor. Segundo, la caja de cambios va a ser demasiado pequeña para este carro. El diferencial va a ser muy pequeño para este carro. El peso del motor va a hacer que la carrocería de este carro se deforme y comience a caminar el carro. Puede que hasta los aros de las llantas, de las ruedas, se puedan tener una deformación por el exceso de potencia. A esto nosotros le llamamos una mutación dañina, que es prácticamente lo que les estaba hablando sobre los antibióticos con una persona. Podemos ver dos tipos de mutaciones también, pero terminemos de leer el párrafo. Dice, de la misma manera, cualquier cambio al azar en el ADN de un gen es probable que resulte en una proteína que no funcione normalmente o que no funcione del todo. Es probable que tales mutaciones sean dañinas. Las mutaciones dañinas pueden causar enfermedades genéticas o cáncer. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros no estamos acostumbrados a la comida, poniéndolo desde el punto de vista nutricional, no estamos acostumbrados a la comida de otros países, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Que nosotros posiblemente nos dañemos el estómago, nos dañemos el estómago, podamos formar un tipo de gastritis. La gastritis no solamente es por no comer, sino por ácidos, por comida muy ácida que pueda contener la comida, que venga a dañar nuestro sistema digestivo, y esta gastritis pueda crear una úlcera, y esta úlcera un cáncer en el estómago. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos comiendo. O prácticamente, ¿para qué ir muy lejos? ¿Por qué ir muy lejos? Ustedes en nuestro medio han escuchado de personas que son intolerantes a la lactosa y que tienen que tomar cierta leche especial para que no se dañen el sistema digestivo. Así como hay personas intolerantes a la lactosa, hay personas intolerantes al gluten, hay personas intolerantes a la grasa o incluso a los condimentos que pueden venir a dañar su estómago. Algo muy particular o algo muy propio desde mi punto de vista o desde algo muy mío es de que si yo como leche, como lácteos, como cierta cantidad de preservantes en la comida,
como mucho potasio, en este caso me refiero a banano o plátano, o entre otros alimentos, yo resulto con migraña. Y eso es lo que me pasó prácticamente el día de ayer. Yo estuve con un ataque de migraña y todavía estoy tratando de ver qué es lo que comí, porque todavía no logro descubrir todas las comidas que me afectan a mí. Entonces, algo me pude haber comido que me haya provocado esta migraña. Entonces, en cierto punto yo tengo que cuidar muy bien lo que como, lo que consumo, para evitar una mutación dañina en mi organismo. Entonces, sigamos. El trastorno genético es una enfermedad causada por una mutación en unos pocos genes. Un ejemplo humano es la fibrosis quística. Una mutación en un gen causa en el cuerpo que produzca mucosidad gruesa y pegajosa que obstruye los pulmones y bloqueo de conductos en los órganos digestivos. Otra es el cáncer, es una enfermedad de la cual las células crecen fuera de control y forman masas anormales de células. Es generalmente causada por mutaciones en los genes que regulan el ciclo de la célula. A causa de estas mutaciones, las células con ADN dañado se pueden dividir sin límites. Los genes cancerosos pueden ser hereditarios. No quiere decir que si una persona tuvo cáncer, sus hijos también vayan a tener cáncer. Hay una probabilidad que pueda ser que sí, pero todavía no está demostrado al 100%. Entre todo esto tenemos, entre toda nuestra estructura genética o en nuestra estructura cromosómica, diferencias entre autosomas, cromosomas sexuales y cromosomas homólogos, que era lo que habíamos estado hablando. Autosomas es cualquiera de los cromosomas excepto los cromosomas sexuales, lo que dijimos al inicio. Existen 22 pares de ellos y un par de sexuales para formar 23 pares de cromosomas, formando en las mujeres los cromosomas X y los hombres con un cromosoma X y un cromosoma Y. Prácticamente estos cromosomas nosotros ya los hablamos con anterioridad, entonces vamos a dar una lectura rápida porque solamente es un repaso. Un cromosoma sexual es un tipo de cromosoma que participa en la determinación del sexo. Los seres humanos en la mayoría de los otros mamíferos tienen 2 cromosomas sexuales, el X y el Y. Las hembras 2 cromosomas X en sus células somáticas, mientras que los machos o los varones un cromosoma X y uno Y. Cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son un par de cromosomas, uno de la madre y uno del padre, que se emparejan dentro de una célula durante la meiosis, el cual ocurre en la producción sexual. Tienen la misma disposición, ya nos marcó tiempo, tienen la misma disposición de la secuencia del ADN de uno en el extremo al otro, pero de distintos textos, de distintos, alelos. Ahora, descripción del proceso de relación genética en la determinación del sexo. Prácticamente esto nosotros ya lo dijimos, cómo es que una mujer da una parte del cromosoma X y el hombre puede dar un X o un Y para formar un par de cromosomas en el nuevo ser para determinar su género. Entonces, esto lo vamos a pasar rapidito. Igual con con todo lo de la herencia ligada al sexo, ya sabemos cómo es que funciona. Y acá una imagen de lo que nosotros podemos ver. El cromosoma 23 es el que dijimos que es el que le da el género o el sexo a al nuevo ser. El óvulo es el que contiene cromosoma X y el espermatozoide contiene el cromosoma X o el cromosoma Y, para que al momento de unirse o de realizar la meiosis, estos puedan determinar si es varón o es hembra. Entre todos los cromosomas o autosomas, podemos ver cómo es que se están creando estos. Un paterno, un materno, y va a depender de la cantidad de paterno y la cantidad de materno
el parecido que va a existir entre los nuevos seres. Esto prácticamente era lo de la primera semana. Vamos con la segunda semana, que la segunda semana prácticamente es algo ya relacionado no tanto al ser humano, sino a la industria, a la medicina y cómo es que se introduce en nuestro medio. Cuando hablo de esto, estoy hablando de la biotecnología. Yo no sé cuántos de ustedes han visto qué es biotecnología. Juan Marcos, ¿tú sabes qué es biotecnología? Es tecnología basada en la biología, profe. Tecnología basada en la biología, que se realiza dentro de un laboratorio. Ahora, ¿para qué? Para realizar una mutación, ya sea a las plantas o a los seres vivos. En este caso, en un ser vivo para poder, por ejemplo, o en una planta para que pueda soportar ciertos climas, que sean extremos. En este caso podemos ver cómo existen granos o cereales que han sido modificados genéticamente. En este caso voy a tomar un ejemplo que es la biotecnología de Monsanto. Esta tecnología Monsanto es prácticamente enfocada a granos, a siembras, a semillas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que modifican una semilla, por ejemplo, no estoy hablando mal de la empresa, solamente el ejemplo para poder explicar qué es la biotecnología. Prácticamente es una modificación que se le puede hacer genética a las semillas para que para crear plantas que sean más fuertes a climas extremos, como por ejemplo al fenómeno del Niño. Heidi, ¿tú sabes qué es el fenómeno del Niño? Lo había escuchado, pero no sé muy bien qué es. Jessica, ¿tú sabes qué es el fenómeno del Niño? No, profe, no había escuchado. El fenómeno del Niño es una alteración en la, en la, en la ecología, en el ecosistema, que se da en ciertos años, o puede que pasen años y, por ejemplo, 3 años sin este fenómeno y un cuarto que se presente. Otros 3 años sin este fenómeno y en el cuarto se presenta. ¿A qué se refiere esto? Que pueden ser años con precipitaciones normales, que llueve en ciertos meses, otros meses no llueve y así sucesivamente. Y el fenómeno del Niño prácticamente es un fenómeno que viene a hacer que se extienda la lluvia o que no exista lluvia y que se crean sequías. ¿Qué es lo que hace esto? Esto puede venir a modificar las siembras, hacer de que los cultivos no sean como uno los espera, que sean menos cultivos y en lugar de producir una ganancia en la agricultura, exista una pérdida. Entonces, Monsanto, una empresa, viene y modifica algunas semillas para que estas semillas, al momento de presentarse este fenómeno del Niño, estas plantas puedan sobrevivir y no puedan existir pérdidas en las cosechas. Ahora, en otras revistas, en otros artículos, en diferentes lados, han dicho que también, así como se fortalece la semilla, se fortalece la planta, pueden venir pestes o pueden venir plagas que también se van a hacer más fuertes. Entonces, si existen plagas más fuertes o pestes más fuertes, se necesita de químicos más fuertes para proteger a estas plantas. Entonces, yo solamente repito lo que muchos artículos dicen, pero porque he estado leyendo. Dicen que estos químicos son tan fuertes que puede que la planta en sí no es mala, pero al usar estos químicos en la planta, puede que en la planta queden restos de estos químicos
y estos químicos que están protegiendo de plagas o de estas pestes puedan venir entonces a alterar al ser humano, a los seres vivos, al momento de consumir estos tipos de productos. Entonces, eso según estudios realizados en diferentes universidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no estoy diciendo que sea malo, sino que hay que tener un mejor control al momento de poder consumir o al momento de poder utilizar este tipo de semillas para poderlas proteger de las diferentes plagas. Entonces, biotecnología tradicional prácticamente es la que se ha venido utilizando a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en Guatemala? Guatemala no aceptó el tratado de Monsanto. Ahora, ¿por qué? Porque en Guatemala existe una gran cantidad en diversidad de semillas. Por eso es que existe el maíz blanco, maíz rojo, maíz amarillo, maíz negrito. O incluso en los frijoles. Hay frijol amarillo, frijol blanco, el frijol negrito. Incluso yo no sé cuántos de ustedes han visto que hay un frijol morado. Y así sucesivamente hay una gran cantidad de especies de semillas en Guatemala. Y que en nuestro medio, estas semillas se utilizan de una manera tradicional. ¿Qué es lo que viene a ser la biotecnología moderna? La biotecnología moderna ya son prácticamente técnicas avanzadas en la manipulación del ADN para obtener individuos que mejoren la producción. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos de ustedes han visto que en granjas a las gallinas, para que pongan huevos más grandes, las inyectan? O para que las gallinas sean más gorditas, más pesadas, las inyectan. Y esto viene a ser parte de la biotecnología moderna. Pero eso o hace que los seres vivos o los animales crezcan. Entonces, así como nosotros lo miramos en la biotecnología tradicional, lo podemos ver en biotecnología moderna y en la industria de la farmacéutica, donde en la industria de la farmacéutica, así como ya hablé anteriormente, ha ido modificando, ha ido evolucionando con el tiempo. Bueno, hasta ahí vamos a dejar el día de hoy con el repaso, porque ya no tenemos tiempo, tenemos y mucho 30 segundos. Entonces, los espero el jueves a las 11:30 para tener el siguiente repaso. Y si ustedes, otra cosa, necesito que hagan un cuestionario, así como lo están haciendo en química, un cuestionario aquí en biología, no menor de 25 preguntas para ayudarlos a estudiar para el examen de la otra semana. Este cuestionario lo estaría recibiendo el viernes. Recibámoslo hasta el viernes, para que ustedes tengan tiempo